Sentado a la mesa está el doctor Guillermo González, que ha llevado la instrucción paso a paso de lo que ha sido un juicio resonante que terminó ayer con una condena a cadena perpetua para quien mató a Azul Montoro. Lo fuimos siguiendo en el minuto a minuto y todos coinciden, quienes llevan mucho tiempo en la profesión, de que seguramente este va a ser un caso bisagra, un caso importante, un antes y un después con la manera en que se ha juzgado este homicidio. Claro, porque en realidad se trata de una persona trans, es decir, originalmente un hombre, no una mujer, que es víctima de un delito, de un homicidio, y se termina condenando por femicidio. Tal cual. Es decir, dándole entidad femenina. Doctor, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bienvenido. Bien. Sí, la verdad que sí. Esto es lógico porque son construcciones culturales nuevas, ¿no? Exacto. Lo primero que tenemos, y para empezar por lo piola, que muchas veces no lo reconocemos, nosotros tenemos una legislación, la legislación civil argentina es impresionante, es muy buena. Es muy bueno, es excelente. Tenemos un código civil con una apertura hacia los nuevos vínculos, que es muy importante. Y cuando digo importante a nivel mundial. Yo tuve la suerte de viajar, estuve en Roma hace un par de años. Digo Roma en particular porque estuve en la Universidad de Tor Vergata haciendo una especialización en derechos humanos, y ellos son los padres del derecho nuestro, todo lo aprendimos de ahí, la línea del derecho romano. Y ellos nos decían que para ellos el código más moderno del mundo era el código argentino. Mientras nosotros acá discutíamos en qué contexto se había dado y las situaciones políticas en las cuales se podía tener esa herramienta legal o no. La cuestión es que en esta causa en particular de Azul, que logramos ayer este fallo histórico, existe la combinación de dos figuras que en el derecho antes no estaban. Por un lado, en el ámbito civil, este tema de la autopercepción, ¿no? La autopercepción que tenía Azul de ella misma hacía que ella la transformaba en mujer, y en el sentido de que todo el cuerpo legal le confiere esa capacidad y le confiere ser un centro de imputación de derechos y de garantías como mujer. Ella ya tenía DNI como mujer. Ella tenía DNI como mujer. Esa sería otra situación que por suerte ya lo tenía hecho, porque en mi humilde opinión es tener o no ese DNI es una registración de lo que pasa. Claro. Si no tendrían que haber probado esa autodeterminación de ella. Era también todo mucho más difícil, claro, era todo más mucho más difícil. Exacto. Pero ¿sabés desde dónde lo digo yo? Desde si un bebé nació, el hecho de que después tome noticia el registro civil con un acta de nacimiento es una registración, la realidad es que ella vive. Lo mismo, claro, si yo fallezco mañana, hasta que salga el certificado del registro civil, yo lo mismo estoy muerto. Quiero decir que, pero esta discusión por suerte acá no llegó a hacerse porque Azul ya tenía, claro, su DNI y era considerada mujer. Entonces, por un lado esta figura del derecho civil, que es tan interesante, la pone ella en ese lugar. Pero por otro lado tenemos que en el derecho penal, como ustedes saben, se han ido agravando estas figuras que implican la violencia de género. Entonces, en este caso en particular, cuando nosotros empezamos a investigar, hace un par de años atrás, cuando hacía pocas horas que había ocurrido el hecho, en realidad no nos importaba si Azul era mujer o no era mujer, lo que era. Teníamos una víctima, teníamos un hecho terrible y estábamos corriendo como locos para ver quién había sido, claro, cómo había sido, porque había sido un asesino. Y no pensábamos en esas cosas. Cuando nosotros, la prueba nos lleva a sospechar de Casiva, de este joven que fue condenado ayer, empiezo a ver su perfil, a investigarlo un poco, y ahí veo en sus antecedentes que le había pegado a la madre, que le había pegado a su hermana, o sea, a los integrantes, digamos, del ala femenina de la familia. Y bueno, sí, no hacía falta ser tan agudo para darse cuenta que evidentemente él tenía un problema ahí con lo que es figura simbólica de mujer. Imagínense, un varón que le pone la mano encima a su mamá es una persona que tiene un problema con lo que es símbolo de mujer. ¿No es siguiendo con los antecedentes, de alguna manera también facilita la identificación de Azul como mujer, porque le había pegado a la madre. Es una combinación, Daniel, porque en realidad es lo que a mí me abre la cabeza. A mí, esa situación, cuando yo advierto ese pasado de él, digo, pero ¿cómo? ¿Qué le pasaba a este pibe por la cabeza? Porque es lo primero que se te ocurre, ¿sí? ¿Qué le pasa para darle 17 puñaladas a esta chica? ¿Qué fue lo que pasó? Y empezar a tratar de reconstruir, y ahí es cuando nosotros pensamos, y ahí nace esta historia de decir género, y de pronto digo, uy, pero
caramba, es trans, ¿vamos a decir eso? Y vamos a decirlo. Entonces me puse a investigar, digamos, antecedentes y no había antecedentes. Claro. Yo digo, bueno, vamos a tirar la botella al mar. Y parece que ayer la recogieron. ¿Y cómo te fue con la defensa? ¿La defensa se impuso oposición a eso o lo asumió y en todo caso intentó defenderlo por otro lado? No, lo que pasa es que esto es un proceso, ustedes han visto esta foto final, sí, pero esto lleva 2 años, ¿sí? Esto lleva 2 años. Todo el tiempo se opusieron. Bien, la defensa estuvo muy, muy bien ejercida y como corresponde, y está bueno que así sea. Con todas las garantías del caso, todas las garantías, nosotros como sistema tenemos que hacer eso, todas las garantías que pobre no tuvo Azul, sí las tenía que tener su asesino, y así tiene que ser. Y fue defendido en todo momento. Cada vez que nosotros ensayábamos algún tipo de avance procesal en la causa, la defensa se paraba y se planteaba no, por esto, por lo otro. Entonces la causa iba al juzgado de garantías, el juez de garantías, que es el doctor Romero, nos acompañó siempre en estas decisiones. Y en esta cuestión de considerar la mujer, ¿se plantó también la defensa? Por supuesto, por supuesto. Hubo planteos respecto de su imputabilidad. Los 2 planteos más grandes que hubo fueron esos, porque la autoría material la probamos bastante rápido. ¿Y por qué de la imputabilidad? ¿Por algún hecho de que tuviera alteradas sus facultades mentales? Lo que pasó, Rebeca, es lo siguiente. En estos antecedentes que yo te contaba recién, que esta persona le había pegado a su madre, que le había, en todos esos tipos de problemas familiares que había tenido, que habían sido causas judiciales, le habían declarado inimputable. Ah, mirá vos. Había habido unas pericias que lo habían declarado inimputable. Entonces nosotros llamamos la atención en este sentido. Ojo, las inimputabilidades pueden ser, en los menos de los casos, una vez y para siempre, en el sentido de una persona. Normalmente una persona que nunca jamás puede comprender, difícilmente tenga la capacidad para hacer algún tipo de daño. Normalmente son estos tipos de intervalos, ¿no? Ahora bien, en este caso en particular, nosotros vimos que fue como una escalada de violencia de él, ¿no es cierto? Porque lo declararon imputable por pegar a la madre y entonces le pegó a la hermana, y lo declararon imputable por eso, y entonces después fue y terminó matando a Azul. Nosotros quisimos poner un coto a esto, decir, basta, basta, no es así, porque no estábamos viendo si esta persona iba a ir toda la vida a la cárcel, que es lo que nosotros pensábamos que es lo que tenía que ocurrir, o iba a ir toda la vida internado porque estaba loco. No, porque cuando lo habían declarado inimputable, ¿no es cierto?, en poco tiempo se había recuperado y le daban la libertad en el acto porque evaluaban que estaba bien. O sea, hizo los tratamientos, superó los tratamientos, no es que no cumplió con los tratamientos. Y nosotros a eso no nos cerró. Nosotros eso no nos cerró, por eso cuando nosotros nos hacen una pericia en la que nos dicen que es inimputable, y nosotros hacemos un análisis de toda la situación, no solamente de su pasado, de lo que había pasado alrededor del hecho por el cual nosotros lo estábamos acusando. Y nosotros veíamos una conducta desplegada por él que no era conteste con una persona que estuviera brotada, con un psicótico, no lo era. Por cómo se había, este muchacho llega al lugar, habla con otras chicas compañeras de Azul, se pone a discutir el precio, conducía una motocicleta. Tenés que estar en buenas condiciones para hacer eso, si no cualquiera se daría cuenta que estás alterado, que estás brotado, que estás violento o que has consumido algo. Y Azul en este caso era recanchera, trabajaba en la calle, no hubiera ido nunca con este pibe si él hubiera demostrado algún tipo de peligrosidad en ese encuentro. Evidentemente que no fue así y por eso estuvieron. Y otra cosa que para nosotros fue importantísima y lo dijimos todo el tiempo fue no solamente esa conducta inmediatamente anterior, sino la conducta inmediatamente posterior, donde él se lo ve irse subrepticiamente, se lo ve esconder la moto, pedirle a la familia que le laven la ropa, le dice a un integrante de su familia, me voy a hacer pasar por loco. Entonces hay todo un despliegue por tratar de ocultar lo que había hecho, lo que evidentemente él tenía el insight de que había hecho algo más. Se recluye en el neuro, ¿no? Él se va, claro, él intenta ir, de hecho en los alrededores del neuropsiquiátrico es cuando nosotros logramos su detención. Estamos hablando de todo esto, yo lo digo en este tiempo y a lo mejor a ustedes les parecerá la gran investigación. Había sido a las 4 de la mañana el hecho, nosotros a las 6, 7 de la tarde lo estábamos deteniendo. Ya estaba detenido, sí. Lo estábamos deteniendo, quiero decir, había pasado todo esto ahí rápido. Cuando la estrategia defensiva, que está perfecto y está bien,
nos insistía con que no había comprendido lo que hacía, nosotros resistimos por esto. Una pericia nos dice que no había comprendido y seguimos pensando que no era así y quisimos profundizar. ¿Y logran ustedes desentrañar el por qué? ¿Cuál es por qué la mata? ¿Y por qué ¿Qué 17? ocurre? ¿Por qué 17 puñaladas así con puñaladas? tanta hazaña? Sí, ¿Y qué es lo que destapa esa violencia? Bueno, precisamente nosotros, y por eso nosotros lo calificamos como femicidio, Rebeca, porque, mira, se tienen que dar dos condiciones, esto para que se entienda, porque a veces se piensa que es suficiente con que la víctima sea mujer, y no es así. Claro. De hecho, nosotros investigamos hace un tiempo atrás el homicidio de esta psiquiatra, de la doctora Oviña. Sí, le recuerdan una eminencia, una mujer hermosa, que también la matan en ocasión de un robo en la casa, que al final la terminan condenando. Esa investigación también la hicimos nosotros con mi equipo de trabajo y la terminan condenando por un comines causa también con perpetua. Y en aquel momento inclusive algún colega de ustedes sentado acá dijo, no, pero el fiscal debería ponerle femicidio porque se aprovechó. Y no siempre que muera una mujer es femicidio. Y en ese momento no había ningún tipo ni de aprovechamiento ni motivación en el que la mató de que fuera mujer. Le fue a matar por plata. Por plata y para que no lo reconociera. Y para que no lo reconociera, cuando ella empieza a gritar, él la arroja por el balcón. Correcto. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Tremendo. Claro. Pero, ¿y acá cuál sería la causa por la cual se desata esa violencia tremenda para querer matarla? Claro, por eso es lo que nosotros decimos, que en este caso, aparte de darse la característica de que Azul era mujer, que es esta característica especial en este tipo de hechos, ¿no es cierto?, o por la característica especial de Azul, nosotros decimos la violencia de género de él. ¿Cuándo la advertimos nosotros? Cuando vemos sus antecedentes. Claro. Él tiene ese problema con lo que es el símbolo de la mujer. Lo tenía con su propia madre. Él era violento con su propia madre. De allí, por eso nosotros decimos que no la mata por travesti, como consideraban algunos. Entonces decían, el travesticidio, no, la mata por mujer, porque Azul era mujer y era muy mujer. Porque tenía antecedentes de atacar a las mujeres. Él tiene antecedentes de atacar a las mujeres, eso lo motiva a atacar a las mujeres, y él se brotó porque además es una persona violenta. Casiva es una persona violenta, ha sido violenta. Ahora, fíjense ustedes que esa violencia estaba focalizada y dirigida. No se peleaba con los hermanos, no se peleaba en el barrio con los chicos que iban a jugar al fútbol y se agarraba la trompada. No, se peleaba con las mujeres. ¿La familia lo cubrió siempre? La familia, a ver, estos son procesos muy dolorosos, internos, y problemas, es muy difícil decirlo, cubrió. La familia lo sufrió. Lo sufrió, lo padeció. Lo sufrió la mamá. O sea, claro. si uno intenta, nosotros tratamos de Pero nunca hubo un elemento de ayuda para ustedes en la investigación por parte de la familia, algún dato, alguna información, alguna declaración que haya... Pero claro que sí, claro, ellos han ayudado en la intención no de ellos están fuera de lo que es la causa en sí, o les importa su hijo y las cosas que nos aportaban desde ese lugar, de los problemas que el chico tenía, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que todas esas cosas... Sí, ¿Cómo logran tan rápido la detención? Porque él mismo andaba con el celular de la víctima, geolocalizaciones. Claro. Bueno, hay un montón de detalles de investigación que no nos gusta dar. Sí, pero cometió errores. Cometió errores que permitieron que... Incluso se comunicó con... Lo que pasa que, ojo, porque, qué sé yo por ahí puedo, suponte, atacarte, Daniel, robarte y llevarme tu celular, y después se lo dé a otro, y ese le da el celular a otro, y después lo encuentran en tu celular, pero no necesariamente... Pero bueno, acá empezó a cerrar. ¿Se pudo determinar si hubo una discusión, por qué discutieron, qué pasó? No con precisión, que eso también es una cosa novedosa, porque en general muchas veces en la violencia de género, en general suele haber habido una relación ciertamente sostenida en el tiempo, claro, o de pareja de antes. Entonces, ¿cómo va a ser violencia de género si no eran pareja? No tiene nada que ver. La motivación de por qué ser mujer y por qué ser agresivo solo por ese punto puede ser, aunque te esté reconociendo en este momento. Lo que importa, que es lo que nosotros afirmamos, es que era porque era mujer, aunque claro, lo estuviera conociendo en ese momento. Convengamos que si nosotros indagamos un poco más, si nosotros profundizamos un poco más, ¿no es cierto?, tampoco es que le estaba yendo a comprar una tira de pan.
estaba yendo a tener relaciones. Quiero decir, esto de ser o no ser mujer tiene todo un sentido. Sí, claro. ¿No es cierto? Si yo voy a tener comercio sexual con esa persona, en ese mismo momento están saliendo de ahí un montón de cuestiones que me atraviesan a mí. ¿Está bien? Claro, va a tener relaciones con alguien que se siente mujer. Con alguien que es mujer. Es mujer. ¿Por qué se siente? O sea, para que una última, porque puede llegar a confundirse de que a partir de este fallo, todo homicidio contra una persona trans o un travesti se transforma en un femicidio. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Eso no es así. Les digo, como que tampoco cada vez que muere una mujer en condiciones así es femicidio. O sea, si acá hubiese peleado con Azul por la billetera en la esquina. Porque chocan en la esquina, con los dos autos se bajan y se insultan y le matan, no sería femicidio. Claro, no sería femicidio y ella era mujer lo mismo. Claro, está claro. Sí. Doctor, le agradezco mucho este tiempo para conversar un poquito más in extenso, porque siempre las notas son breves y nos parecía que era un fallo que siendo un precedente sumamente importante. Te agradezco mucho, Rebeca, la invitación y déjame decir una sola pequeña cosita. Obviamente no estamos contentos, nunca podés estar contento, una condena penal siempre implica un fracaso social, pero sí estamos conformes y a nosotros nos gustaría básicamente que esto genere conciencia y nos interpelemos nosotros qué es lo que estamos haciendo, sobre todo con los colectivos vulnerables. No solamente con este colectivo, sino con otros, que por falta de inclusión laboral, etcétera, la terminamos como medio que empujando casi a trabajar en la calle y después encima que están en la calle no les brindamos ciertas condiciones de seguridad, se exponen, corren este tipo de peligro y hasta hemos tenido que ser testigos de valoraciones morales de la víctima, de que por qué estaba o no estaba, qué hacía o dejaba de hacer. Esto tiene que servir, este fallo, no solamente para que no vuelva a haber casos como el de Azul, sino para que nosotros seamos como sociedad más tolerantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Un mundo más amable, decías, Rebeca, hace un rato, me subo a eso. Un mundo más amable. Gracias, doctor González, muy amable.